Muy buenos días, mi nombre es David Meriño. El día de hoy hablaremos sobre la Constitución de 1991, la supremacía constitucional y la importancia de esta para nuestro país, Colombia, ¿verdad? Cuando hablamos de la Constitución de 1991, hablamos de una norma suprema, una carta magna que rige al país defendiéndolo como un Estado social de derecho, ¿verdad? Una república unitaria, descentralizada y democrática, perdón. La cual en estas se ven los deberes y derechos fundamentales de cada ciudadano, la estructura del Estado y los entes de control, los organismos de control. Cuando hablamos de supremacía constitucional, hablamos de una jerarquía normativa en el cual la Constitución ocupa un nivel superior, ¿verdad?, dentro de los organismos jurídicos del Estado. Este principio constituye los pilares fundamentales, ¿verdad?, del Estado de Derecho y establece unas normas y decisiones en el cual las autoridades pasan a ser subordinadas por la Carta Política. De esta manera, la Constitución se convierte en ese fundamento de validez para que se rían todas las estructuras y los organismos del Estado por ella. ¿Y por qué es importante para Colombia esta supremacía? Primero porque por la protección digna de la humanidad y de sus derechos, el equilibrio de poderes, la seguridad jurídica y la participación ciudadana, por todo eso. Entonces, sin un control constitucional, la constitución simplemente sería, por decir así, un libro o un documento donde no habría una norma efectiva para poder salvaguardar los derechos, deberes de cada uno de los ciudadanos y para que se puedan aplicar las normas y las leyes como debe ser en la sociedad colombiana. Muchas gracias. Buenos días. En este momento voy a tratar el tema de control de constitucionalidad de la materia Derecho Constitucional. Voy a hablar sobre el artículo 4 de la Constitución, que es el control de constitucionalidad y cuáles son sus principales tipos. Estos conceptos son esenciales para entender cómo se protege la Constitución y cómo se limita el poder del Estado. Artículo 4 de la Constitución. El artículo 4 de la Constitución Política Colombiana establece el principio de supremacía constitucional. Esto significa que la Constitución es de norma de normas. En la práctica, ninguna ley, decreto o decisión de una autoridad puede estar por encima de la Constitución. Si existe una contradicción entre una ley y la Constitución, debe aplicarse siempre la Constitución. Este artículo actúa como un límite al poder y como una garantía para la protección de los derechos fundamentales, que es el control constitucional. Para que la supremacía constitucional no sea solo teórica, existe el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es el conjunto de mecanismos que permiten verificar que las normas y los actos del Estado respeten la Constitución, las cuales tienen como objetivo evitar abusos de poder, garantizar coherencia en el orden jurídico y proteger los derechos fundamentales dentro del Estado social de derecho. Tipo de control de constitucionalidad. En Colombia existe un sistema mixto de control de institucionalidad. Primero, el control concentrado ejercido por la Corte Constitucional. Esta revisa leyes y actos normativos y puede declarar inexequibles aquellas normas que contradigan la Constitución. Segundo, el control difuso. Este permite que cualquier juez, en un caso concreto, inaplique una norma cuando considere que es contraria a la Constitución. Además, existe el control automático que se aplica obligatoriamente a ciertos actos, como los decretos de estado de excepción y mecanismos como la acción pública de constitucionalidad y la revisión de tutelas. En conclusión,
El artículo 4 y el control de constitucionalidad garantizan que la Constitución sea una norma viva y efectiva. Gracias a estos mecanismos se protegen los derechos fundamentales, se limita el poder del Estado y se fortalece el Estado social de derecho. Gracias. Hola, somos John Perdomo, Deiber Meriño y Alexandra Becerra. Somos estudiantes de segundo semestre de Administración Pública. En este espacio les hablaré de tres aspectos claves del derecho constitucional, como lo son ejemplos reales, el papel de la Corte Constitucional y la protección de los derechos. El derecho constitucional no es solo teoría. Lo vemos en los casos reales como, por ejemplo, cuando una persona interpone una acción de tutela porque le están negando un medicamento o cuando alguien reclama su derecho a la educación o al debido proceso. Ahí es cuando la Constitución se hace efectiva. En este punto es fundamental la labor de la Corte Constitucional de Colombia, que se encarga de garantizar que las leyes y decisiones del Estado respeten la Constitución. Además, revisa tutelas, protege los derechos fundamentales cuando han sido vulnerados. Gracias a su trabajo, derechos como la salud, la igualdad, la dignidad humana no se quedan solo en el papel, sino que se garantiza en la práctica. En conclusión, el derecho constitucional es la base que protege a los ciudadanos y asegura que el Estado actúe dentro de los límites establecidos por la Constitución.